Entonces, amado, como tema de este mensaje, yo lo titulé Convirtámonos en pacificadores. Y quiero que vayan conmigo y si se ponen de pie, vamos a mirar estos versículos de introducción que voy a estar utilizando, que se encuentran en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos del 18 al 20. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos atesorar la misma, Señor. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Estos versículos yo los quiero utilizar para hacer simplemente una comparación, porque tiene mucha similitud con el tema y con el mensaje del cual yo voy a estar hablando en esta mañana. Pero no lo voy a utilizar de la manera que se usan estos versículos. Estos versículos se usan mucho en enseñanza y en predicaciones evangelísticas. Pero yo lo voy a utilizar como una comparativa y ustedes se van a dar cuenta más adelante. ¿Por qué quiero hacer esto? Por lo del tema del cual voy a hablar. Y es un tema, amado, donde podemos hablar de reconciliación. Los versículos que leímos, como si Dios estuviera pregonando a través de nosotros y pregonándole a todo aquel que no conoce al Señor. Cuando se usan estos versículos evangelísticamente, diciéndole al hombre: reconcíliate con Dios. Pero no es de ese tipo de reconciliación en el cual yo quiero hablar en esta mañana. Tenemos que estar muy claros que vivimos en un mundo que está lleno de conflictos, que usted los encuentra por todas partes. No tiene ni que encender el noticiero, usted va a ver que estamos viviendo en ese tipo de mundo. Entonces, si miras a tu alrededor, tampoco vas a estar desapercibido que nuestros alrededores están llenos de ira, llenos de envidia, de ambición y egoísmo, e incluso aún de odio. Y esto ocurre aún dentro de grupos familiares, aún dentro de iglesias, aún dentro de escuelas y de lugares de trabajo. Este espíritu que hay en el mundo en el cual está viviendo se mueve, por decir así, en todos los lugares. Pero para hablar de esto, amado, tenemos que tomar de partida y hacernos nosotros mismos una autoevaluación y preguntarnos: ¿cómo están nuestras relaciones? Y en esto es de lo que yo quiero hablar. Cuando quiero hablar de reconciliación, lo que yo quiero que nosotros
miremos hacia adentro y nos escudriñemos nosotros mismos cómo están nuestras relaciones con las demás personas, especialmente ya después de que estamos en Cristo. Porque si vivíamos de X manera cuando no conocíamos a Cristo y ahora que estamos en Cristo debemos vivir conforme a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo están tus relaciones hoy? Que a lo mejor llevas un año en la iglesia, o mejor decirlo así, dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo, o 3 años, o 10 años, o 20 años. ¿Cómo se encuentra tu vida espiritual? ¿Sigues tú siendo la misma persona chismosa, caprichosa? La misma persona que estaba llena de complejos, de ansiedades, de depresiones. ¿O han habido cambios en tu vida que vienen a través del poder y de la palabra de Dios? Entonces es de ese tipo de relaciones que yo quiero hablar. ¿Cómo están nuestras relaciones con Dios? Pero ¿cómo están nuestras relaciones entre nosotros mismos? Yo le he dicho muchas veces que nosotros no queremos ser una iglesia del montón. Nosotros no queremos ser una iglesia de actividades, que la gente venga a sentirse bien. Nosotros queremos ser una iglesia llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, para poder transformar a ese mundo que anda de esa manera que yo acabo de mencionar. Lleno de envidias, de celos y de tanta división que hay en este mundo. Es muy triste, amado, que hay personas que se enojan con familiares o con amistades por un punto político. Amado, a mí la política no me da nada, y menos los políticos, porque ninguno de ellos me manda un cheque a mi casa a menos que yo vaya a trabajar. Y la palabra me dice a mí que mi ciudadanía se encuentra en los cielos. Y mi presidente y mi gobernador y mi Dios y mi Señor se llama Jesucristo. No se llama Kamala Harris y tampoco se llama Donald Trump. Entonces, ¿cómo puede haber aún dentro de la iglesia divisiones entre personas por preferencias políticas? Eso es falta de madurez espiritual. Entonces, amado, por eso es que tenemos que comenzar a sanar nuestras relaciones si queremos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestros familiares. Entonces, ya cuando le digo que debemos comenzar con una autoevaluación y preguntarnos cómo están nuestras relaciones con nuestros cónyuges. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus familiares? ¿O eres tú de los miembros de esa familia que andan en conflicto porque no hay nadie quien cuide a tu ancianita madre o tu anciano padre allá del país de origen de donde tú vienes? ¿O porque hay un pedacito de terreno o una casita donde todos se las están peleando? ¿Dónde estás tú parado hoy, 22 de septiembre del 2024? ¿Dónde estás tú parado espiritualmente? En la forma en cómo están tus relaciones. ¿Cómo están tus relaciones, amado? Con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo están tus relaciones con tus compañeros de escuela, jóvenes? ¿Cómo están tus relaciones aún con nuestros vecinos? Y aún más, ¿cómo están tus relaciones aún dentro de la iglesia? Porque de acuerdo de cómo se encuentran nuestras relaciones con los demás, las mismas hablan de dónde está nuestro nivel espiritual. Para contestar esta pregunta, amado, y fue muy lindo
El viernes tuvimos aquí la noche de parejas. La pasamos bien linda. Ustedes saben que esto es para todas las parejas de la iglesia. Esto no es un grupo particular. Esto es para toda la iglesia, que nos reunimos una vez al mes. Y Andrés y Karen hicieron algo bien lindo. Hicieron un juego que todos nos quedamos para saber qué tanto nos conocemos como parejas. ¿Qué tanto tú conoces a tu esposa? ¿O qué tanto tu esposa te conoces a ti? Y pasamos un tiempo hermoso. Y después ellos trajeron una exhortación muy linda. Y son las cosas, amados, que nosotros, como decía Richard, cuando trajo como una introducción de que no nos perdamos los programas de la iglesia, nos hace crecer, nos hace bendecir, enriquecen nuestro matrimonio, enriquecen nuestras relaciones. Pero si tú solo lo que piensas es en el sueño americano, en el espíritu capitalista que hay en esta nación, el diablo te está robando las bendiciones. Amén. Entonces, no hay mejor persona, como también ellos lo utilizaron y como todos opinamos el viernes, especialmente los esposos. No hay mejor persona con quien nosotros nos podamos comparar. Porque tú no puedes decir, no, que mi papá era así, yo soy asado. No, ya eso son excusas. Ya eso es la maldición del pasado que tenemos que ya romper con ella en el nombre de Jesús. Ya yo no puedo tratar a mi esposa como mi padre trataba a mi madre. Yo no puedo tratar a mi esposo como mi madre trataba a mi padre. ¿Por qué? Porque nos hemos vestido con el manto del Señor, con la gloria del Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Entonces, algo que dijimos, que nos expresamos todo, esto conlleva sacrificio. Y aún en el Señor, esto conlleva sacrificio, mis amados. Yo llevo luchando con mi viejo carácter ya, yo no sé, es como 50 años. Tengo 65, voy para 66 y todavía sigo luchando con ese viejo carácter. Porque está viciado y lleno de hábitos que vienen aún desde mi niñez. Porque fui marcado por ello. Pero mientras más nos envolvemos como cuerpo de Cristo, porque algo que sucede, hay personas que no entienden la diferencia de estar en una reunión, como dice, de comunidad, de tener comunión unos a los otros, como me han dicho algunos. Y lo dice la palabra. No, es que yo estaba cansado y prendí una predicación. Amado, eso a lo mejor te puede ayudar algo, pero no te va a ayudar cuando estamos nosotros los hermanos en coinonía, donde el Espíritu de Dios se mueve, donde alguien puede decir algo que el Espíritu Santo lo usó. Dije, caramba, eso es la palabra que yo necesitaba, porque esa es de la manera como Dios habla. Otra cosa que yo le he dicho muchas veces, las veces que yo menos he querido venir a la iglesia es cuando he recibido las bendiciones más grandes por parte de Dios y de su Espíritu Santo, que no tenía ganas de ir a la iglesia. Y gloria a Dios que Él me ama tanto que no permitió que yo me quedara en la casa. Y me bendijo, sentí su presencia. Sentí su poder en mí, pude romper con algo que me tenía atado. Y por eso es que la palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y eso es lo que sucede, amado, cuando nosotros estamos en comunidad. Especialmente cuando estamos hablando de algo tan grande y poderoso como lo es la palabra de Dios. Por eso no hay cansancio que me trate de robar la bendición a mí de que yo llegue a reunirme con mis hermanos a estudiar la palabra de Dios. Entonces,
no hay mejor persona con quien nos podamos comparar sino con nuestro Señor Jesús. Miren cómo dice la palabra en 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando yo me comparo con Jesús y me vuelvo un mediador como Él es mediador, por eso la palabra de reconciliación tiene un peso muy grande. Yo he tenido que acercarme a familiares, yo he tenido que acercarme a pastores. Estoy hablando de experiencia que he tenido en los últimos 41 años andando con el Señor. Y más que nada, tengo experiencia todos los días acercándome a Dios y pidiéndole perdón por cosas por malas decisiones, por cosas que digo o hago que a Él no le agradan. Porque tenemos que vivir y tener relaciones sanas. No podemos tener nada contra nadie, amados. Entonces Jesús es nuestro mejor ejemplo. Eso significa que nos parecemos más a Jesucristo cuando nos convertimos en agentes de reconciliación. No tenemos que estar de acuerdo, oigan bien esto, tú no tienes que estar de acuerdo en todos los temas para que haya reconciliación entre unos y otros. De hecho, si te enfocas en construir relaciones, encontrarás que algunos de estos asuntos que tú crees que causaban algún conflicto o que eran bien importantes, a lo mejor eran cosas pequeñas, pero que el diablo, nuestro enemigo Satanás, la pone como algo grande. Mi esposa y yo, que ya llevamos 42 años de casado, nos hemos analizado a veces las diferencias que hemos tenido, cómo el diablo se ha metido y una cosita, una tontería, simplemente una expresión fuera de lugar, trajo, ¿cómo dice? Una explosión que nos separamos los dos. Por esa pequeñez. Entonces ya en esta edad nosotros sabemos cómo el enemigo nos pone, como dice, ese camarón podrido, esa carnada, a ver si nosotros vamos y la mordemos. Por eso que tenemos que, amados, ser reconciliadores, pacificadores, que traigamos paz a todos nuestros núcleos. No quede como un decir que dicen por ahí, no echarle más leña al fuego, porque eso es lo que sucede. No, porque tú me dijiste, pero tú no te acuerdas. Y ahí comienzan los historiadores. Adiós, pero tú no me habías perdonado eso. Eso pasó hace 20 años. Porque eso es lo que quiere el enemigo, amado, que nosotros estemos enojados unos con los otros. Él nos quiere robar el gozo. Ese era el gozo del cual yo le estaba expresando cuando abrí el servicio en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Algunos dijeron así, gracias mi hermana Florentina, amén, gloria a Dios. Pero ¿cuántos a lo mejor me dirían, pastor, yo llegué hoy a la iglesia con las muelas de atrás? Yo no sé si en alguno de sus países se usa ese refrán. Como dice, llegué arrastrando. Pero gloria a Dios que llegaste para oír este mensaje. Darle la gloria y la honra a aquel que se la merece. Amén. Entonces, amado, miren cómo Jesús lo dijo en Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Estén atentos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora no dijo,
para que sean amantes de la paz. ¿Saben por qué digo esto? Porque hay muchos amantes de la paz en el mundo hoy en día, pero de ellos muy pocos son pacificadores. Aquí está la palabra clave. ¿Saben por qué? Porque cada vez que se levanta una guerra, se levantan estos amadores de la paz como si fueran terroristas. Sí, se levantan protestas, queman autos, ustedes lo han visto por los medios noticiosos, y supuestamente son amadores de la paz. ¿De qué paz? Encienden fuego a lugares de comercio, autos de policías. Esos no son amadores de paz. Y después, y no tiene que ver nada que la guerra no sea de Estados Unidos, porque la guerra es de Israel o porque de la guerra es de Ucrania. Nosotros como hijos de Dios no nos debemos envolver en nada de eso, porque nada de eso se origina en el corazón de Dios. Eso se origina en las mismas pailas del infierno, amados. Por eso es que nosotros estamos llamados por la palabra de Dios a que seamos pacificadores. Que traigamos reconciliación en vez de disensión y división. A eso es que nos ha llamado Dios. Llegar a ser un pacificador, amado, puede requerir mucho esfuerzo, entrega y dedicación. Pero lo más importante en ello es tomar la decisión de comenzar. Ahí está. Hay conflicto en tu matrimonio, uno de los dos. Porque muchas veces los dos no puede. Uno de los dos va a tener que tomar la batuta y decir: nosotros no podemos seguir ya con este conflicto en nuestro matrimonio. Llevamos ya esto batallando por tantos años. Entonces uno de los dos tiene que agarrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y las promesas que están en ella, y doblar rodilla y comenzar ya a que tu matrimonio, tus relaciones con tus familiares, tus relaciones y toda la fiesta que el diablo tiene contigo en la mente tuya, porque muchas de ellas se desatan en la mente de nosotros, le pongas tu paro. Paro a la ansiedad, paro a la depresión, paro al temor. Hay gente que está llena de temor. Como yo le decía hace 3 domingos atrás, el 1 de septiembre creo que fue, que en Puerto Rico mencionan una tempestad tropical y enseguida va y vacían toda la ferretería. Y después de volverla, usted se acuerda del mensaje. Gracias, hermana. Pero es así, amado. Vivimos en un mundo donde la gente está bien afectadas emocionalmente. Entonces por eso es que tenemos que ser pacificadores. Entonces es de la única manera, amado, si comenzamos, vamos a desarrollar habilidades y estrategias que nos van a ayudar a que tengamos paz con todo el mundo. Si el pastor dijo algo desde el púlpito, que a lo mejor tú lo recibiste como que alguien le está diciendo, chismeándole al pastor de mi vida. Sí, porque a mí se me han acercado. Yo tenía un hermano de la otra iglesia de donde vinimos, que no solo yo cuando predicaba, sino el pastor, porque habíamos como 3 o 4 pastores en aquella iglesia. Por lo menos uno que a otro se nos acercaba y decía: ¿quién le está chismeando a usted de mí? Y nosotros decíamos: no, nosotros ni sabíamos por qué se estaba expresando de esa manera. Y ustedes saben, es porque el Espíritu Santo conoce aún todo lo secreto nuestro, todo lo oculto. Imagínense que este pastor se levante con un espíritu de profeta un domingo aquí en este lugar. Y yo le he visto en congresos que he oído, y le diga a un varón: mira, varón, no, muevo la mano para que ninguno se vaya a sentir ofendido. Apaga ya la computadora.
Y no le dijo nada más. Lo que le quiso decir es, a lo mejor a ese varón que se refirió está atado por un espíritu de pornografía. Y solamente expresó esas palabras. ¿Por qué? Porque ahí donde el diablo tiene a muchas personas atadas. Entonces, a veces las personas reaccionan cuando Dios trae un varón así, lleno de Él, de su presencia, que baja lo que se llama a una tercera dimensión, que tú ves más allá de lo que puede ver la mente natural. Y eso impacta a una persona. Y la persona termina, amado, llorando, postrada. ¿Se acuerdan la película aquella de Fireproof? Como él cogió la computadora con el bate, el bombero aquel de la película, y su papá, que él se creía que era su papá y era su mamá quien estaba detrás de todas las exhortaciones que él estaba recibiendo, y él la tenía contra su madre. Y después le tuvo que pedir perdón al final de la película. Pero cogió la computadora con un bate y la destruyó. Y él no espere, amado, que tenga que suceder algo así. Que su pastor se levante un día en ese espíritu de revelación y de don de ciencia y te diga a ti, varón, apaga ya la computadora. No creo que el Señor le gusta avergonzar a nadie públicamente, pero yo, si el Señor me lo da, no lo voy a usar, porque ya ustedes se van a imaginar, si yo hago eso, lo que le quiero decir a esa persona. En primer lugar, para ser un pacificador, amado, deben tener mucho cuidado de evitar palabras que hieran y hagan daño y afecten emocionalmente a las otras personas. Por esa es la que yo estoy orando. Lilian, Andrés y yo nos hemos estado reuniendo y hemos estado hablando de cómo nosotros crear un ambiente en la iglesia donde de ninguna manera nadie se vaya a ofender. La palabra te puede ofender, pero también nosotros hablando neciamente podemos ofender, especialmente cuando llevamos a mejor luchando con hábitos que traemos por muchos años. Entonces estamos restaurando, estamos planificando de hacer cosas que nos aten unos a los otros con cuerdas de amor y que seamos la iglesia que Cristo quiere que nosotros seamos. Y en eso estamos trabajando, amado, ayúdennos. Y ese ha sido el propósito. Estos ladrillos que se están poniendo los miércoles, esto va a llegar a algo donde yo le dije que se va a dividir en grupos, que va a ser algo glorioso. Pero usted tiene que ver estos ladrillos que se están poniendo para usted poder ser parte de eso. Tenemos cuidado de niños, por si no lo sabía. Si no hay nadie, mi esposa los cuida. Ay, qué lío me busqué con decir eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:8. Ahora desechen también todo esto. Yo le he mencionado un montón, ¿verdad que sí? Pero ahora es Dios hablando, ¿ok? Ira. ¿Eres tú una persona iracunda? Enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de nuestras bocas. Qué duro nos da el Señor con su palabra. Si no dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con ¿qué? Que estén llenas de ¿qué? Como decía Walter Mercado en Puerto Rico, que en paz descanse. Llenos de amor. Así es que tenemos que ser, amados. Para nosotros ser edificados como el cuerpo de Cristo, porque la misma palabra nos dice que Dios es amor. Nosotros tenemos que ser personas que amamos.
personas de compasión, que cuando alguno de nuestros hermanos en la fe está pasando por alguna necesidad, yo me duela con ellos. Porque nuestras palabras tienen mucho poder. ¿Sabías tú que nuestras palabras tienen un poder tremendo? Especialmente cuando son expresadas en momentos, aquí donde está el problema, cuando estamos enojados, cuando estamos con corajes, cuando nos encontramos molestos, como que salieron disparadas, ese cañón no se le pudo apagar la mecha a tiempo. Y miren cómo lo dice el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor, en San Juan 3, del 6 al 11, dice así, de este miembro: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero miren lo que dice el 8 en adelante. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Wow, tremendo, peor que una serpiente. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que fueron hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Pero miren cómo lo termina. Hermanos míos, esto no debe ser así. En segundo lugar, amados, los pacificadores tienen que ser considerados. Tienen que intentar comprender las perspectivas de los demás y evitar de juzgar los sentimientos de los demás. Santiago 3:17, ahí en ese mismo capítulo dice: la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Ahora yo te pregunto, ¿de qué manera tú miras y percibes a las personas con que tú te relacionas a diario? O mejor dicho, ¿qué pueden ellos decir de ti con esos que tú te relacionas? Y punto número 3, los pacificadores perdonan como también han sido perdonados. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, amado. No importa el fracaso que tú hayas tenido en un matrimonio, no importa el fracaso que tú hayas tenido en una empresa, que a lo mejor un amigo o un familiar tuyo se aprovechó y se llevó todos los beneficios. La palabra nos llama a nosotros que paguemos bien con el mal que nos hagan los hombres. Que oremos aún por nuestros enemigos. Por eso es que nuestras relaciones tenemos que tener relaciones sanas y santas entre unos y otros, llenas de amor. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:32: sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Cristo nos perdonó, pero yo no puedo perdonar a aquel que me ofendió. Hay algo ahí que no cuadra. Como dice, no se puede juntar la gimnasia con la magnesia, un decir. Como decir, eso no tiene sentido. ¿Se acuerdan de la parábola de aquel hombre rico que el Señor le perdonó un montón? Pero cuando salió, después de haber visto al juez, vio a uno que lo que le debía era, como decir, limosnas, y por poco lo mata por lo que le debía.
Y dice que el juicio del juez fue bien severo contra aquel rico. Entonces, amado, no espere que las pruebas, las situaciones adversas en este mundo traigan maldición y traigan más adversidades sobre tu vida y la vida de los tuyos, porque tú no quieres dejar sanar una herida del pasado, porque tú no quieres ya soltar eso. Yo le he dicho, a mí se me han acercado hermanas que han tenido conflicto en sus países por herencia, y un hermano también. Y yo le he aconsejado, siempre le digo, sé tú un pacificador. En esa división que hay en tu familia, sé tú el pacificador. Porque como de la perspectiva que debíamos tener, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando eran niños. Y ustedes compartían como niños. Jugaban con sus hermanos y sus hermanas. Y no había ese espíritu de división, de disensión, de mal sabor. No existía dentro de los núcleos de nuestros hogares. Entonces ahora cuando estamos ya mayores, ese espíritu quiere venir a destruir y a crear división en nuestras propias familias. Amados, no lo permitan. Sanen, sean pacificadores, sean restauradores y sean ustedes los que traen reconciliación. Y esa es la reconciliación de la que yo le he estado hablando en esta mañana. Entonces, quiero terminar con esto. Si se ponen de pies. Quizás la próxima vez que te encuentres en un conflicto, mediten en esto. Y te sientas tentado a avivar el fuego de la ira, el fuego del coraje y de la disensión. Yo te aconsejo como pastor que no lo hagas. Elige seguir el ejemplo de Jesús, el gran reconciliador, como leímos al principio. Aquel que nos reconcilió a nosotros los hombres con su Padre eterno. A trabajar por ser un pacificador que trae paz, reconciliación, amor y armonía en todas tus relaciones, especialmente con aquellos que no conocen a Jesús. Y que esto te convierte a ti en un testigo del amor de Jesús que hay en ti conforme a tu comportamiento. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, oh Dios. Derrama este espíritu de que seamos, Señor, pacificadores, reconciliadores, oh Dios. Que el amor que confesamos esté definido, Señor, aún con esa definición que se encuentra en 1 de Corintios 13. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor no tiene envidia. El amor se compadece. No quiere lo suyo propio. El amor no deja de ser. Porque como tú eres un Dios de amor, nosotros queremos ser personas de amor, oh Dios. Te pedimos que tú pongas y deposites ese espíritu de amor sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén.